Hola, ¿cómo están? Buenos días en este grisecito, bonito día. Cada día lo hizo el Señor para que nos gocemos y no solo gozarse, sino regocijarse, o sea, doble gozo, alegría, paz, paz en el corazón. Es lo que más deseamos, paz, salud, provisión, por supuesto. Así es que el Señor te conceda eso y mucho más. Hoy estamos viendo un capítulo un poquito raro. Yo ahora que estoy releyendo la Biblia otra vez, hay cosas que cuando leo digo, ¿cómo las entendía antes? Cuando yo leí estos pasajes, ¿qué entendía? ¿Qué sacaba en limpio? ¿Qué me quedaba? Y realmente no lo sé, no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que me quedaba, qué es lo que sacaba en limpio, porque son pasajes que si no se entienden en su contexto, haces un pan con mango, de verdad. Y no sé qué cosa es lo que finalmente a uno le queda, ¿no? Vamos a entrar. Isaías capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha prometido esta palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué entendemos? ¿De qué está hablando? No, del fin del mundo, indudablemente del fin del mundo, está clarísimo, ahí lo está diciendo, todo, y será una cuestión, una destrucción total, muy parecido el término que se usa acá en el hebreo original al término que se usa en Génesis 1:2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ese vacío, o sea, el término vaciar, ese verbo, es el mismo que se usa aquí, cuando dice que la tierra estaba vaciada. El mismo, entonces uno dice, sí, pues el fin del mundo. Aquí está hablando efectivamente de eso. Y antes de continuar, por supuesto, mi presentación oficial de mi querido Mate. Está hablando de eso. Podría ser como no podría ser, una destrucción sin discriminación, será para todos, para todo el mundo por igual, al rico, al pobre, el que no tiene autoridad, el que tiene mucha autoridad, el comerciante, el que comercia, para todo el mundo. No se iba a discriminar absolutamente a nadie. Y dos veces repite que la tierra sería vaciada y saqueada. El juicio de parte de quién venía, de parte de Dios. Eso es clarísimo, clarísimo. Aquí está diciendo que el juicio viene de parte de Dios para toda la humanidad, fin del mundo. Sí, y te podrías quedar ahí, y quién sabe, tuvieses un poquito de razón. Ahí está hablando de eso y ahí nos quedamos. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Repetitivo, repetitivo, enfermó, cayó, enfermaron, cayó otra vez. Es muy repetitivo, muy repetitivo. Y otra vez es como que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ten en cuenta que todo lo que hemos venido leyendo son juicios, juicios de parte de Dios para Israel, pero también para otras naciones, para Egipto, para Asiria, para Siria, para Asiria, ya dije Asiria, Siria creo que dije, para Fenicia, para los diferentes pueblos que en esa época eran los pueblos conocidos, ¿no? Los pueblos que estaban rodeando a Israel. Y básicamente el castigo fue por soberbia, porque por, se olvidaron de la bondad, se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de los pobres, se olvidaron de ayudar, de tener misericordia. Entonces, otra vez repetitivo, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Pero si solamente Israel tenía pacto con Dios, los demás pueblos no tenían un pacto con Dios, entonces ¿por qué Dios tenía que castigarlos por haber roto un pacto? ¿Qué pacto? ¿Cuál pacto? Si no había ningún pacto. Este juicio es para Israel. Entonces ya tenemos dos opciones. La primera es final de los tiempos, final del mundo, destrucción total contra todo el mundo. El segundo podría ser, según este versículo 5, juicio contra Israel, porque aquí está diciendo que ellos traspasaron las leyes. ¿Y cuál fue el único pueblo con el cual Dios hizo pactos y leyes? Israel. Entonces ya tenemos dos opciones. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Otra vez, entonces volvemos al primer punto. Guerra mundial, fin del mundo, todo es destruido contra todo el mundo. Esto de acá ya es los moradores asolados, consumidos, disminuidos, maldecidos, asolados. Mira cuántas características horrorosas, horrorosas. Final del mundo, final, estamos hablando del final del antiguo pacto, ¿no? El final del antiguo pacto donde todo esto sucede, pero súper localizado, en toda la parte judía, toda la parte de Israel. Fin del mundo, del mundo de los israelitas, el pueblo de Dios, años 70 después de Cristo. Final de los tiempos que aún no ha llegado porque todavía estamos vivos, así es que no ha habido un fin del mundo. Aquí estamos en esta tierra. ¿Qué será? Por fin de los tiempos, más localizado todavía. Vamos a dar lo macro, ¿no? Fin de los tiempos, del mundo, toda la humanidad. Fin del antiguo pacto, que todavía faltaban cientos de años para que esto suceda, 70 después de Cristo. O micro, fin de esta gente, cuando es llevado cautivo, cuando es desaparecido, cuando vienen o los babilonios o los asirios y se los llevan cautivos. Los asirios nunca los devuelven a las 10 tribus del norte. Son esparcidas por todo el imperio y nunca regresan. Con Babilonia es diferente. 70 años después regresa un remanente. No todos, no todos. Con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. No todos, pero algunos miles sí vuelven. Entonces, estamos yendo de lo macro a lo micro. ¿Cuál será? Versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres del corazón con ayudita. Versículo 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estaban desesperados por vino. El vino en muchos aspectos es símbolo de alegría, de provisión, porque se toman las fiestas de la vendimia, es después de la cosecha, de la gran cosecha, donde se pisan los lagares y se convierte, se trabaja, ¿no?, para hacer el vino. Pero hay una cosa importante que debes tener en cuenta: hermenéutica, histórica, contextual. En aquel tiempo no existía agua potable y muchas veces las aguas estaban contaminadas, lo cual hacía que la gente muera de enfermedades como la disentería, como vómitos y diarreas, y como otras enfermedades por beber aguas contaminadas. Entonces, para aquellos tiempos, lo más común es que la gente beba vino o cerveza aguada, ¿no? Diferentes tipos de destilación, o cerveza aguada. ¿Por qué?
el vino no tenía la graduación. Claro, si tomabas en gran cantidad, por supuesto que te ibas a emborrachar de todas maneras, pero era lo que se estilaba tomar en estos tiempos. La gente bebía esto. ¿Por qué? Repito, porque no existía agua potable. Acuérdate que Pablo le dice a Timoteo que tome vino por sus problemas estomacales. Pablo no era un promotor de ninguna casa vitivinícola, simplemente que sabía que para los problemas estomacales lo mejor era tomar vino. Entonces el vino en muchos aspectos era como decir ahora quedarse sin agua, para que se entienda. Pero por supuesto que aquí va un pasito más, ¿no? Porque están hablando del gozo, del regocijo, de los panderos, de la alegría del arpa, de la gente que canta y todo eso. Por supuesto que cuando había fiestas había vino y no estaba tan degradado. Era vino que tenía su mayor índice de alcohol. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Acá podemos ver un indicio de por qué venía juicio contra este lugar. Acá vemos ya lo micro, no está hablando de una ciudad, de sus moradores, de un lugar más localizado. Ya no lo vemos a nivel fin del mundo, ya no lo vemos a nivel fin del pacto, lo vemos a un nivel mucho más localizado. Las casas se han cerrado, localizado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, tenían sed, probablemente no tenían qué beber. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría. Fíjate que todo este pasaje que he leído habla de alegría, 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 estaban alegres por el vino y también porque cuando uno tiene todo, ¿cómo decir?, resuelto, armadito, estás sano, tu familia está bien, tienes trabajo y provisión, estás con salud, estás alegre. O sea, la alegría sale de acá, del corazón, no por lo que tienes, sino por la manera como vives. Estaban alegres, estaban contentos, era una ciudad establecida, era una ciudad que tenía todo cubierto, gente que estaba bien, y dice que iban a quedar como rebuscos, ¿no? Acá dice, como olivos sacudidos y como rebuscos después de la vendimia, lo que queda después de la cosecha, que en la ley de Israel no se podía tocar. Había que dejar eso para que los pobres pasen después lo que hacía Ruth, ¿te acuerdas? Lo que hacía Ruth en el campo de Booz. Cuando ya los cosechadores habían pasado, tenían por ley que dejar lo que sobraba para que los pobres vengan y lo puedan sacar. Así había quedado la ciudad, arrasada, y solamente había quedado un poquito, como para que no mueran de hambre. Fíjate qué bueno que es Dios, algo para sacar entre líneas. A pesar que estaba enojado, a pesar que mandaba juicio contra esta gente, siempre les dejaba un remanente, un poquito, un cachito chiquito. Y acá lo vemos un poquito más claro. Versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorifiquen por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Ese remanente, ese pequeño rebusco que había quedado, iban a glorificar a Dios. Se iban a dar cuenta que habían metido la pata hasta acá y iban a reconocer y a darle la gloria a Dios. Y muchas veces pasan esas cosas, no que Dios lo busque, ojo, bien claramente, no que Dios le mande catástrofes, desastres, enfermedades, problemas, para que la gente aprenda. No porque ningún padre normal hace eso. Cuando el hijo se mete en problemas, el padre lo único que quiere es ayudar a su hijo a salir de ese problema. Y es lo mismo porque Dios es un buen padre. Nunca jamás Dios manda cosas malas para que tú aprendas algo bueno. Nunca, 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 nunca. Pero sí hace muy buen uso de las cosas que nos pasan. Eso sí, muy buen uso. Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Vamos a quedarnos ahí porque lo que viene después es como que, ¿qué pasó? Del este, el este se iba a juntar con el oeste. ¿De dónde sale el sol? Del este. Entonces, una vez que empieza a salir el sol, el oeste se iba a juntar e iban a glorificar a Dios. Todos los puntos cardinales. Glorificar a Dios, gloria al justo, oímos cánticos, dije. Y acá viene el profeta a decir algo tan raro.
mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Parece un trabalengua. Oh, por Dios, ¿cuántas veces la palabra prevaricación? Prevaricar es todo aquellos que hacen en contra de Dios sabiendo que estás haciendo algo a conciencia en contra de Dios. O sea, doble pecado. No solo que cometes un pecado, sino eres consciente que lo estás haciendo y no te importa. Lo haces a propósito. Es como que te llega altísimamente. Y eso es lo que dice el profeta. Ah, por Dios, hay un grupo que está adorando a Dios, que quiere realmente hacer las cosas bien, y el profeta dice, ay, no te mi desdicha, no, probablemente le estaba viendo un poco más allá del arrepentimiento que había surgido en ese lugar. Él estaba viendo más allá de eso. Versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acá hay que hilar muy finito. Probablemente la gente se dio cuenta de su pecado, probablemente la gente se arrepintió, probablemente la gente trató de rogar misericordia a Dios, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Clava un clavo en una madera, aunque saques ese clavo, la huella queda en la madera. Y eso es probablemente lo que está sucediendo acá. Iba a venir terror, foso y red. Versículo 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Otra vez volvemos a lo macro, ¿no? Pareciera que otra vez es el fin del mundo y la guerra mundial. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No habrá salida. Todos van a caer o en el foso o en la red o del cielo te van a caer piedras. Versículo 19. Será quebrantado del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Cuando una palabra es tan repetida en un texto, en un corto versículo, obsérvala. Obsérvala. ¿Cuántas veces aparece acá la palabra tierra? Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada la tierra. Será en gran manera conmovida la tierra. Mundial, ¿verdad? Habla de la tierra. Ten en cuenta que en el hebreo original la palabra tierra o cosmos tiene diferentes términos en hebreo original. Y muchas veces al traducir, en lugar de poner G, que es algo más localizado, ponen cosmos, que es algo más global, que es algo más a nivel toda la tierra. No sabemos, en la traducción original tendríamos que leer el hebreo original. Tarea para la casa, lee el hebreo original. Versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removido como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Otra vez, ¿de qué estamos hablando? Macro, medio, micro. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Otra vez tierra repite mucho. Castigará al ejército de los cielos. ¿De qué está hablando? ¿Va a castigar al sol, a la luna, a las estrellas? ¿Está hablando de eso? ¿O está hablando del ejército de los cielos, ángeles? Los ángeles caídos, los ángeles que prevaricaron, los ángeles que se rebelaron contra Dios, Lucifer y todas sus huestes. ¿Estará hablando de ello? Si tomamos lo que algunos eruditos bíblicos, biblistas dicen, probablemente tanto Pedro como Juan, como Pablo, no Juan, Judas, estén hablando de los ángeles que cayeron del cielo, que se levantaron contra Dios. No tengo acá los versículos en este momento, no los copié, pero si les gustas me los pides y te los paso. Estará hablando de ellos
Yo personalmente opino que sí, que está hablando, porque qué culpa tiene el sol, la luna y las estrellas, imagínense, de lo que la gente hace. Entonces tus cosas y la luna sigue ahí redondita, cachito, vacía en el cielo. Puede ser, serán castigados después de muchos días. Contra todas las huestes angelicales del mal hay juicio. Lo sabemos, clarito, clarito, lo sabemos, lo leemos. Sabemos que así va a ser. Todavía no ha sucedido, pero sí va a suceder. Y finalmente, versículo, todavía no, versículo 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. ¿Está hablando de las huestes de maldad o del castigo sobre la tierra? Yo aquí me voy más un poco sobre las huestes de maldad, y acá sí puedo ir un poquito más a lo macro, ¿no? Acuérdense que habrá un tribunal, el juicio ante el gran trono blanco. Y eso sí va a suceder, no sabemos cuándo. Hay algunos que no creen en muchas cosas que se han enseñado por siempre, ¿no? En los 1000 años, que Cristo va a reinar acá, que va a ser antes, que va a ser durante, que va a ser después, que la gran tribulación. Hay muchos que no creen en eso. Hay muchos que creen que van a ser las cosas diferentes a como se nos ha enseñado, porque no somos dispensacionalistas, no creemos en las dispensaciones. Hay otros que sí lo creen, y a estas alturas del partido yo respeto profundamente lo que cada persona ha sido enseñada y cree. Pero que habrá un juicio del fin de los tiempos, sí, sí lo va a haber. ¿Cómo será o cuándo será? Eso es discutible, pero como no es un tema que nos compete ahorita mejor lo dejamos. Y finalmente, versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Si hay juicio para el sol, la luna y las estrellas, entonces ¿por qué acá se van a avergonzar y por qué se van a confundir si supuestamente ya están en juicio y han desaparecido y están encerrados en una mazmorra? Yo creo que aquí está hablando en lenguaje metafórico, está hablando en lenguaje de metáforas, hablando nuevamente de los ejércitos del cielo, las huestes de maldad que quisieron y decidieron irse con Lucifer. Exactamente, yo creo en eso. Entonces, ¿qué será? ¿El milenio? ¿De qué está hablando? ¿De la eternidad o está hablando de hoy por siempre? Yo creo que los que creemos en el reino de Dios establecido completamente el día que Jesús resucita y entrega las llaves, creemos que el reino ya está aquí y nosotros decidimos cómo traerlo, cuándo traerlo y por qué traerlo. Tú, cristiano, tú tienes esa llave, esa responsabilidad de traer el reino de Dios aquí y ahora, en todo sentido, en lo que hablas, en cómo vives, en lo que decretas, en lo que piensas, en lo que emites. Tus emisiones son importantísimas porque el mundo está lleno de las emisiones de la gente. ¿Qué emites? Esa es la pregunta, ¿qué emites? ¿Será esto, está hablando esto de la eternidad? Puede ser. ¿Está hablando de cuando todo esto suceda en el milenio? Puede ser. Ahí los grandes doctores de la Biblia no se ponen de acuerdo. Menos nos vamos a poner de acuerdo con nosotros entre nosotros. Así que ahí te la dejo. Como dije, era un capítulo medio, medio, sin saber qué palabra ponerle. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque eres Dios bueno, gracias por tu infinito amor, porque eres precioso. Salud para todo el mundo, salud para la patria, Señor, sabiduría para las autoridades. Decretamos y publicamos y creemos, Señor, que toda obra de maldad que quiera apoderarse de esta nación tan preciosa y maravillosa de nuestro Perú, huyen avergonzadas. No les damos permiso. No les permitimos que vengan aquí a apoderarse y a destruir un sistema que ha funcionado muy bien por tanto tiempo, porque somos una patria independiente. Señor amado, sabiduría y sobre todo temor de Dios para las personas que están en autoridad. Sabiduría al presidente, Señor, velando siempre por la mayoría, por la nación entera. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
salud, paz, provisión para ti. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Chao.